Yo admiraba mucho a las hermanas y me empezó a gustar esa vida y yo quería, pues eso, quería ser religiosa y enamorarme de Jesús y Por un roce de convivencia no se sale uno del convento. El recibimiento fue muy frío. O sea, eso que eran hermanas que habían sido mis maestras, mis profesoras. Aguantaba todo porque estaba empezando, yo me comía el mundo, o sea, era joven, pero lo más terrible fue que empezaron a levantar calumnias, que como que yo tenía la afectividad desviada, pero escuchaba la versión de la superiora, la mía, ¿no? Yo ya me planteé marcharme, o sea, yo ya veía tantas cosas y veía que, y le enseñé a mi hermana, pues, la denuncia, el anuncio y todo lo que me había pasado y le dije a mi hermana que yo me quería ir del convento. A ti por loca, a mí por lesbiana y por ayuda a gritos y no hicieron caso. y bueno, y todo esto tú lo has escrito Sí, y has publicado un libro, sí. se llama Una existencia, dos vidas. Hola, buenas tardes, Mari Carmen, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Y tú, Hortensia? Muy bien, gracias a Dios. Ya llegó aquí la primavera, ya estamos. Yo por eso estoy Sí, contentísima. ya. ¿Qué tal? Mira, te voy a presentar. Hoy voy a entrevistar a Mari Carmen Pampols Franco, socia y voluntaria nuestra. Es natural de Barcelona, España. Actualmente vive en Barcelona, España. Ha sido religiosa y ha pertenecido a las Carmelitas de Vida Activa. Y actualmente está jubilada y se dedica a diversas actividades, algunas de ellas de manera voluntaria. Sí, muy bien. Muy bien. Pues nada, ya una presentación así muy somera, muy ligerita. A ver, Dino, bueno, ¿a qué congregación has pertenecido y en qué país? ¿O has estado en varios países? ¿O cómo? No, yo, bueno, como has dicho antes, soy Carmelita de Vida Activa, no quiero decir la congregación exactamente. Me he dedicado a la enseñanza básicamente y prácticamente toda mi vida he estado en Cataluña, o sea, en la provincia de Barcelona y Barcelona. Ya después, cuando dejé el convento, ya me quedé en Barcelona y vivo aquí desde muchos años ya. Porque yo no he vivido siempre en Barcelona, aunque soy de Barcelona. Toda mi infancia la pasé en la montaña, vivíamos en la montaña, mi padre era albañil, hizo una casita en la montaña que rodea, si conocéis Barcelona, que rodea Barcelona, que es Collserola. Mi padre hizo una casita allí y vivimos allí hasta que yo cumplí 13 años. Y entonces allí, pues claro, vivíamos de una manera muy libre y muy diferente a vivir, pues, por ejemplo, en una ciudad o en un pueblo, ¿no? Es muy diferente. Íbamos al colegio y todo. Y el contacto que yo tenía, pues, con la religión era básicamente la catequesis que nos daban los domingos, si íbamos a misa, y luego en el colegio, los jueves, también nos daban catequesis. Yo no había sabido lo que era una monja hasta los 13 años. O sea, yo no tenía ni idea de lo que era. Y entonces mi vida con la religión era, pues eso, básicamente ir a misa los domingos cuando íbamos a veces solos, porque nos movíamos solos por la montaña, y, y luego pues la primera comunión, la de mis hermanos y todo igual, ¿no? Y entonces solo teníamos contacto así con la iglesia en esos momentos. Luego venían allá a la montaña unos jesuitas que decían que iban a hacer misiones. Y entonces nos reunían a todos los niños y nos hacían juegos, nos pasaban películas, nos catequizaban de alguna manera. Y bueno, ese era el único contacto que yo, más o menos, en mi casa no nos inculcaban nada en la familia. O sea, mis padres, es que también era la época, ¿sabes? Como vivíamos bajo la dictadura, pues todo el mundo vivía más o menos de esta manera, ¿no? Era, eh, no es lo mismo que en los pueblos, porque allí cada uno vivía en su casa y era diferente, ¿no? Pero estaba mal visto, ¿no? Que no fueses a la iglesia, que
etcétera. Bueno, a los 13 años ya nos fuimos a vivir a otra población de la provincia de Barcelona y allí mi madre pues nos inscribió a mi hermana y a mí. Mi hermano era un poco más mayor, iba ya a estudiar a Barcelona y mi hermana y yo nos puso en un colegio de monjas, que son las monjas en las que yo más tarde entré. Y entonces, claro, fue mi primer contacto con las religiosas. Yo no había tenido contacto con ninguna. Y nada más, como yo entré más tarde que mi hermana, cuando fui sola al colegio. O sea, mi madre se fue a trabajar y mi padre también y yo pues te espabilas. O sea, en aquel tiempo era más que ahora, ¿no? Era espabilarte y ala. Bueno, es total, que yo llegué al colegio y la hermana que me abrió, pues yo enseguida pues me sorprendió, ¿no? Es como que la miré desde el primer momento, la manera de recibirme, etcétera, ¿no? Y bueno, luego en el colegio pues las chavalas me aceptaron, porque era de niñas solo, yo estaba acostumbrada a ir niños y niñas. Yo pasaba en la calle jugando y todo, niños y niñas, y iba al colegio niños y niñas. Bueno, tampoco, y es que tengo mucha capacidad de adaptación, ¿no? Si solo había niñas, pues no me planteaba nada más, había niñas y ya está. Claro. Sí, Y más siendo niña, que claro. Y bueno, cuando uno madura y piensa, pero cuando es sí, niño, pues lo que te encuentras sí, y ya está. y ya está. Y bueno, me aceptaron bien y yo poco a poco pues fui admirando mucho la labor que hacían, ¿no? Me gustaba pues... ¿Pero a qué se dedicaban? ¿A colegios? Sí, bueno, también se dedicaban a enfermos y ancianos. Y ahora la parte de enfermos no la tienen contemplada, más que nada son ancianos que también son enfermos. Pero básicamente yo estuve, en la época de formación estuve con ancianos, pero la gran parte de la vida religiosa que yo he vivido ha sido con niños, ¿no? En la enseñanza. Bueno, pues entonces yo admiraba mucho a las hermanas y me empezó a gustar esa vida y yo quería, pues eso, quería ser religiosa y enamorarme de Jesús y ser una buena religiosa, ¿no? Y mis compañeras pues ya se extrañaban, ¿no? Qué raro, sí, viendo cómo ellas veían, claro, yo como entré más tarde que ellas, yo ya entré con 13 años y ya fueron de pequeñas al colegio, habían vivido otras experiencias, ¿no? Y a mí pues me atraía más esa forma de vida porque era desconocida para mí. Bueno, pero también te atraería el servicio a los demás, Sí, 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 te sí. haría feliz Bueno, ayudar es a la que gente. eso más bien yo creo que lo heredé de mi padre, porque mi padre era una persona muy servicial, era una persona muy altruista, ¿no? Era una persona que lo dejaba todo pues para ayudar a los demás, y etcétera, ¿no? Y creo que yo, pues eso lo heredé de mi padre. Entonces yo tenía también esa inclinación, ¿no? De querer ayudar a los demás, etcétera. Bueno, total, que yo a los 16 años empecé a trabajar de administrativa en una fábrica. Luego, pues, fueron pasando los años y yo seguí trabajando. Luego iba a estudiar por la tarde, iba a estudiar bachillerato, el BUP y el COU. Y bueno, iba a estudiar a Barcelona y estaba trabajando. Entonces, al final las monjas me dejaron entrar, porque no me dejaban entrar porque no había ninguna chavala que quisiese entrar. Estaba yo sola. Y bueno, al final se ve que había una chica que quiso entrar conmigo y también era alumna del colegio, pero yo no la conocía porque era más joven que yo. Y bueno, y entramos las dos, pero ella a los 6 meses ya se marchó. Entonces, cuando yo entré, pues bueno, al principio, los 2 primeros años, porque a mí me hicieron hacer el postulantado 2 años para que acabase los estudios, ¿no? Para que terminase BUP, COU y la selectividad. Entonces, esos 2 años, como solo estaba con la maestra de novicias, que era la que me formaba en las cuestiones de la congregación y de la iglesia y todo eso, y por la tarde me iba a estudiar, pues no tenía mucho contacto con la comunidad, porque el noviciado se estaba construyendo, no estaba hecho, y entonces convivíamos con la comunidad. Pero una vez entré al noviciado, pues entonces sí que
ya tenía, claro, al estar todo el día en casa, pues y tenía más contacto con la comunidad, ¿no? Y entonces ya empecé a ver cosas que no me cuadraban, ¿no? Que no me gustaban. Críticas, calumnias, yo qué sé, insultos, cosas de estas que yo no me esperaba, ¿no? Por ejemplo, un día yo fui, una hermana que estaba en una planta con los ancianos y yo subí a darle un recado, no sé, me cogió con unos gritos y unos insultos que yo digo, ¿pero esto qué es? Pero si yo solo he venido a darle un recado, si yo no... a ver, yo de entrada soy una persona muy educada, no soy persona de ir, no sé, que de todas maneras no son maneras de malas maneras. Claro, mira, me quedé tan pasmada y me fui a la maestra y le dije, mire, yo si esto va a ser así, yo me voy a mi casa, porque yo no estoy dispuesta a que me griten de esa manera si yo no he hecho nada ni le he dicho nada. Bueno, el caso es que esta maestra, tenía mucho poder sobre mí. Bueno, ya lo debes saber, ¿no? Las maestras de novicia, las superioras, tienen mucho poder sobre las personas. Y entonces esta maestra tenía mucho poder y siempre encontraba la manera de convencerme. Y me dijo, mira, no le hagas caso, vete a la superiora, díselo a la superiora de la comunidad. Se lo dije a la superiora de la comunidad y la superiora la riñó a esta hermana. Bueno, pero ahí ya algo se rompió, ¿no? Ya no me veían, porque yo, claro, era la única joven, no tenía... ¿Qué edad entraste, has dicho, con 16? Entré con 23 años. 23, por eso 16 que yo había dejado un trabajo... Eso, que estabas trabajando como iniciativa. Pero sí. ¿no tenías magisterio o lo hiciste después con las monjas? No, lo hice después con las monjas, sí. Porque yo lo que estaba estudiando era BUP y COU. Yo dejé el trabajo, o sea, yo estaba trabajando, dejé el trabajo, dejé mi familia, que es lo que más me dolió, dejar a mi familia, dejé amigos, bueno, lo que hemos hecho todas, ¿no? Y entonces, bueno, yo continuaba en esta comunidad y yo soy una persona, aunque he cambiado mucho, pero era una persona muy alegre, una persona pues que me gustaba compartir con las demás, era juguetona porque eres joven y quieres, y claro, las otras eran más mayores, ¿no? Pero había una que tenía, pues no sé si 70 años por lo menos y bueno, siempre me estaba gruñendo. Y el caso es que, bueno, al estar tanto tiempo en contacto con la comunidad y no salir, porque ni iba de vacaciones ni nada en el noviciado, pues entonces me fui encerrando en mí misma. Me fui encerrando, me fui encogiendo ¿Y tu relación con las novicias cómo era? ¿También? No había. Ah, que no había novicias. No había, no. Por eso solo estaba con las mayores. Entonces, claro, mira, cosas muy tontas y muy simples. Yo tenía una cabellera larga y bueno, decías una coleta y ya está, me la hicieron cortar, pero de raíz. Tenía que ir con manga larga en pleno verano. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué tengo que ir con manga larga? Hasta, yo qué sé, pasaba un calor que no veas. Bueno, lo hacías porque pensabas que era eso lo que tenías que hacer para ser una buena religiosa, ¿sabes? Y bueno, el caso es que antes de profesar ya pudimos pasar al noviciado y vinieron 2 o 3 jóvenes más. Entonces ya no estaba yo sola, ¿sabes? Y en esa etapa que estuve en el noviciado y el juniorado, que lo pasé en el noviciado, lo pasé mejor. Ahí estábamos mejor porque estábamos apartadas a la comunidad y aunque había cosillas, pero bueno, no le dabas importancia porque tenías la ilusión, ¿no? Y entonces, y roce de convivencia siempre hay. Entonces, claro, eso es lo normal. Lo que nosotros hablamos, los abusos de poder es otra cosa y es mucho más grave. Ahora, los roces de convivencia es que lo hay en todo, en las familias, en los trabajos, pero por eso no vamos, por un roce de convivencia no se sale uno del convento. Establecer una buena comunidad, de buenas amistades, no, es mucho más grave lo que nosotros decíamos. Y bueno, empecé a estudiar, no, porque entonces había que hacer un examen
para entrar en magisterio tenía que hacer un examen y te pedían catalán. Claro, había terminado la dictadura. Bueno, No, estamos diciendo que los roces no impiden una buena sí, convivencia y ahora sigue. sí. Bueno, pues como te decía, aquí en Cataluña, como había habido una dictadura, nosotros no habíamos estudiado para nada el catalán. Y claro, cuando fui al examen de ingreso en la universidad para hacer magisterio, nos hicieron un examen y claro, te lo hacían todo en catalán y nosotros, pues los que no habíamos estudiado nunca, lógicamente, pues no aprobé. Y entonces yo dije, pues ¿qué hago? No voy a quedarme sin estudiar nada porque no he aprobado el examen. Pues me puse a estudiar trabajo social. Y entonces, claro, estuve 4 años estudiando trabajo social y en el último año de juniorado, porque ya sabes que son 5 años, pues cuando ya hacía 4 años me mandaron por primera vez a una comunidad y me mandaron a la comunidad de donde yo había salido, al pueblo, el colegio del pueblo donde yo había estudiado, ¿no? Y me mandaron allí y bueno, el recibimiento fue muy frío. O sea, eso que eran hermanas que habían sido mis maestras, mis profesoras. Me recibieron fríamente, no me acogieron, o sea, ni siquiera se reunió la comunidad para acogerme, como si, no sé, como diciendo, pues esta ya la conocemos, ¿para qué nos vamos a reunir, no? Pero yo me fui siendo una jovencita y volvía siendo hermana, o sea, no era la misma persona ya. En fin, que el tiempo que estuve en esa comunidad, que fueron 9 años, fue un infierno para mí, un infierno. Sobre todo los últimos años fueron horribles. Cuando iba a estudiar, o sea, los 3 años que estuve estudiando, o sea, era como si yo viviese en una pensión. Les era totalmente indiferente, no me preguntaban ni cómo me iba en los estudios, ni si yo alguna vez comentaba algo, no le daban importancia, ¿no? O sea, aquello que explicas algo y sabes que no les interesa, ¿no? Luego había una hermana que era la que llevaba la voz cantante y era la que más coaccionaba, ¿no? Era, si yo intervenía, entonces hacía todo lo posible por cortarme o lo que fuese para que yo no sobresaliese. ¿Y eran mucho mayores que tú o cómo? Esta hermana de la que hablo solo me llevaba 9 años. Bueno, no tanto, pero las demás sí eran más Las mayores. demás eran algo más mayores, pero tampoco tanto, ¿no? No, pero a lo mejor llevaban mucho tiempo sin recibir novicias. Sí, claro, llevaba mucho tiempo sin Ese tener es el problema que había. una persona nueva en la comunidad. Claro, No, y que llevan muchos años sin tratar con jóvenes y hay un choque generacional y luego pues eso es la pero diferencia. eran maestras, quiero decir que Ah, bueno, tenían, pero claro, bueno, trataban con gente joven pero no tenían novicias. no. Pero bueno, Luego, lo que pasaba es que esta hermana que solo me llevaba 9 años decía, es que ya somos viejas. Yo pensaba, Dios mío, si bueno, tú tienes, es que la mentalidad de entonces era así, ¿eh? ya, yo decía, pues si tienes 40 años y yo tengo 30, o sea, una vez expliqué que cuando iba a estudiar y subía a coger no sé si fue a coger el tren, a coger el metro, pues por las escaleras mecánicas me paró una señora y me dice, ay, hermana, qué joven que es usted, qué alegría ver que hay hermanas jóvenes todavía, etcétera. Y yo le expliqué en la comunidad, pues como algo que podía agradarles, ¿no? Ningún eco. No me escucharon, no hicieron ni menor comentario ni nada. Esta hermana que era la que era la, o sea, yo creo que es que me tenía una envidia que no lo soportaba, yo no podía sobresalir en nada. Era ella la que tenía que sobresalir. Claro, si yo explicaba algo, las demás me escucharían, ¿no? Entonces ella no quería que me escuchasen. Lo que quería era sobresalir ella. Total, que yo pasé ahí ya y luego cuando empecé a dar clases, ya que ya estuve en contacto con los niños, porque entonces cuando yo empecé a dar clases di a niñas al principio. Los niños estaban más abajo, en cursos más inferiores, y las clases que yo tenía eran solo de niñas. Pero tenía 40 niñas en la clase y yo, pues claro, ellas me veían más joven, veían otra manera de dar las clases, más moderna, más... Entonces, claro, eso hacía que tuviese como más popularidad, ¿no? Entre las alumnas. Luego había alumnas de cursos más altos que venían a mi clase para hablar conmigo, porque
les gustaba estar con una hermana más joven, ¿no? Entonces, ¿eso qué pasó? Que las otras hermanas empezaron a tener como envidia, ¿no? ¿Y no te planteaste cambiar solicitar un cambio de comunidad? No, porque yo, a ver, lo aguantaba todo porque estaba empezando, yo me comía el mundo, o sea, era Sí, joven claro. y uno se come el mundo, o sea, yo pensaba, bueno, es igual, ya las cosas cambiarán o Sí, lo que pensamos eh, todos, a mí me pasa sí. igual. Ya Y, cambiarán y... y bueno, luego el agravante de que tenía mi familia en la misma población y mis sobrinos iban al colegio, eran pequeños, pero iban al colegio. Y entonces, o sea, ellas podían tener a sus familias, venían a verlas al convento, todo el mundo le abría las puertas, pero cuando venía mi familia a verme, o sea, a mi madre le habían hecho cada desprecio, que es que yo no lo entendía, mira, y, y a mí me dolía muchísimo. Al final, ¿qué hizo mi madre? No ir a verme. Solo iba cuando hacían el día de la fiesta del Carmen, mi madre venía a misa y me venía a felicitar. Y luego se iba. Vosotras no ibais a la casa de la familia, todavía Sí, no. yo Todavía no. iba, yo iba a ver a mi madre cada domingo. Cuando salía de misa, Y las vacaciones también, las de vida activa podían ir con sus familiares. Eso eh, o no te tocó a ti. depende de la congregación. Ah, O sea, vale. yo al vivir en la misma población era lo lógico que yo fuese a ver a mi madre, sino cada domingo, cada 15 días. Mi hermana trabajaba en el colegio y yo le preguntaba por mi madre. No les gustaba que hablase con mi hermana, no les gustaba que ¿Tu fuese, hermana que era profesora? no era monitora de comedor. Ah, Entonces, no les gustaba que yo fuese a ver a mi madre. O sea, yo digo, o sea, vosotras podéis ver a vuestras familias y yo tan contenta y yo no puedo ir a ver a mi madre, que la tengo aquí al lado, que vivía 5 minutos del convento. Bueno, en fin, muchas cosas. Pero lo más terrible fue que empezaron a levantar calumnias, que como que yo tenía la afectividad desviada, como que yo de todo eso no era consciente, yo, o sea, lo decían a mis espaldas, yo de todo eso me he enterado después, como que yo había tenido conductas inadecuadas con los niños, en mi vida se me había pasado por la cabeza, pero todo porque yo tenía buena relación con los padres y los niños, o sea, no tenían una gran envidia de mi manera de ser, o sea, yo no hacía nada, yo no iba haciendo alarde de nada, es mi manera de ser que congeniaba con la gente, ¿no? Y como ellas no eran capaces, porque no, sobre todo la que te he explicado, que era la que me tenía más tirria de todas, pues, y la superiora, que la superiora había sido maestra mía y cuando era maestra mía ya me había tratado mal en el colegio, tenía un mal genio y una soberbia. Esta superiora tenía su familia también en la misma población y venía su madre a verla y la trataba a puntapiés. Yo, pero ¿cómo puedes tratar así a tu madre? Yo es que no le... esa monja tendría algún problema que no Bueno, resolvió. bueno, Y vosotros teníais las visitas, como nosotros, cuando había elecciones de priora, iba el vicario y era cada 3 años. ¿Vosotros teníais visitas del vicario no. o de la superiora general o algo? La superiora general sí venía cada 3 años a vernos, que también, Y ahí le podíais contar todo lo que bueno, a sucedía. mí, como era la superiora a la que le contaba antes, cuando venía a hablar conmigo, pues ya, o sea, ya estaba avisada de mí, pero escuchaba la versión de la superiora, la mía no, ¿sabes? Ujú. Y, y yo notaba que esta superior a mí me tenía también, no le gustaba yo, porque claro, si le iban diciendo que tenía la afectividad desviada, que si yo me enamoraba fácilmente de la gente, etcétera, etcétera, pues claro, pero es que esto nunca fueron capaces de llamarme y decirme, mira, hemos visto esto, nos han dicho esto, no sé qué, ¿tú qué dices de esto? No, jamás hicieron eso. Es lo que Iban a pasa. hablar con ellas, con las superioras o con la general, y le contaban la versión que quisiesen, pero nunca me llamaron a mí y me dijeron, bueno, ¿y tú qué piensas de todo eso? ¿Y tú qué dices? Jamás.
Solo se limitaban, luego cuando hacíamos ejercicios espirituales, que íbamos a otra provincia de Cataluña, que hay una casa de espiritualidad, pues allí iban pues los frailes, que eran carmelitas también, y nos hacían pues las charlas de las conferencias y todo eso, las confesiones, todo. Y entonces estos frailes me decían, pues eso, a ti te convendría ir a un psicólogo. Yo pensaba, ¿por qué tengo que ir a un psicólogo? Si yo me siento bien, yo no tengo ningún problema de ningún tipo. No sé, el problema lo tenían ellos, por lo que veo, ¿no? Y al final, bueno, estos 9 años, como te digo, sobre todo los últimos años, me hicieron el vacío. Lo pasé fatal y cogí una depresión. ¿En total cuántos años has estado tú en la vida religiosa? En la vida religiosa 33. O sea, estos 9 años hablas son los 9 años primeros. Los primeros años de destino, ¿no? Y ahí ya cogiste una depresión entonces. Ya cogí la depresión y entonces eligieron como superiora general a la que había sido mi maestra de novicias. Y ella lo primero que hizo fue quitarme de esa comunidad y mandarme a la de Barcelona. Y por eso ya me he quedado en Barcelona, porque ya me mandó a Barcelona y ya me quedé allí. Entonces, yo cuando me quitaron de esa comunidad, yo ya me planteé marcharme. O sea, yo ya veía tantas cosas y veía que eso no era la vida religiosa que yo había soñado y que era mi ilusión y que veía que no era lo que yo buscaba, ¿no? Ni la espiritualidad, ni el trato, bueno, el caso es que cuando me mandaron a Barcelona, pues ya te digo que esta maestra tenía mucho poder sobre mí, pues otra vez me volvió a convencer y bueno, yo lo que quería era recuperarme y seguir adelante y bueno, y ser una verdadera religiosa y lo que yo buscaba era eso, ¿no? Pero de lo que buscas a lo que te encuentras va un trecho, ¿no? Entonces, bueno, al principio en esta comunidad, pues bueno, vas haciendo, etcétera, etcétera, ves cosas que no te cuadran y entonces, por ejemplo, yo veía que los alumnos del colegio iban bajando y ellas no hacían nada por recuperar el colegio. Si bajaban los alumnos nos quitaban aulas, entonces el colegio había que cerrarlo. Y yo les decía, pero tenemos que modernizar el colegio, tenemos que hacer algo. Por aquí les entraba y por aquí les salía, ¿sabes? Bueno, al final me eligieron superior a mí, hicieron cambios de algunas hermanas de la comunidad y me eligieron superiora. Y bueno, y quieres introducir algunos cambios, pero esto se ha hecho siempre así, no se podía tocar nada. Vinieron jóvenes, vinieron 2 o 3 hermanas más jóvenes y para revitalizar un poco la comunidad, pero ¿qué hacen estas hermanas? Pues se acomodan, ¿no? Se van al viento que sopla mejor para ellas, ¿no? Se limitaban a estudiar, a vivir cómodamente y claro, si tú querías mejorar algo, no podías porque no tenías el apoyo. Yo me sentía, pues francamente, muy sola, muy sola. Y bueno, estas jóvenes, pues bueno, había ratos que me llevaba bien con ellas, pero bueno, yo nunca he encontrado, ¿cómo te diría yo? Como encontrarme que podrías compartir todo lo que yo sentía, lo podía compartir, ¿no? Porque, por ejemplo, si íbamos a misa por la mañana y yo decía, pues, ¿por qué no comentamos el Evangelio? Pues a ver qué piensa cada uno. Nada. Las conversaciones de la comunidad se limitaban a cosas muy superficiales y luego muchas críticas. Todo en las comidas, desayunos, cenas era criticar a los padres, criticar a los niños. Digo, bueno, pero bueno, alguna cosa habrán hecho bien, ¿no? Jolín, todo lo criticamos, solo nos limitamos a criticar y todo. En fin, que no había manera de que la comunidad fuese como un poco más modernizada. Lo que sí, lo que pasaba era que mucha gente descontenta del colegio venía a mí para quejarse de la dirección del colegio, etcétera. Bueno, al final me quitaron de superior. Tú eras superiora de la comunidad. De la comunidad. Había una directora de colegio. De colegio, sí.
pero luego me quitaron de superiora y me pusieron de directora. O sea que, entonces, las quejas no venían de las hermanas, sino que venían del profesorado, ¿no? Si querías, pues yo era una persona que no quería, la gente quería pasar por encima de ti y yo no me dejaba que pasasen por encima de mí. O sea, yo he sido una persona que me ha gustado trabajar en equipo, o sea, no, conmigo empezaron a hacer grupos de trabajo, como ahora le llaman ciclos, ¿no? Eran ciclos de trabajo y conmigo empezaron, entonces era como más democrático todo, ¿no? No era la directora manda esto y todo el mundo amén y nada, sino que había grupos de trabajo y podían hablar entre ellos. ¿Los profesores eran todos seglares o también había monjas? No, eran la mayoría seglares. Había alguna hermana joven y alguna mayor que al final me pidieron que las quitase, etcétera, etcétera. Pero en esta comunidad de aquí, lo malo que tenía es que había el colegio, un hospital, la casa general y una residencia. O sea, era toda una manzana que era de 4 comunidades o 5 que nos comunicábamos. Cada una era independiente, pero no era independiente, porque lo que pasaba en una comunidad, ¡pum!, enseguida pasaba a la otra, ¿sabes? No, no por mi parte, porque a mí nunca me ha gustado esto, pero no sé cómo, todo el mundo sabía todo de las comunidades. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y yo no me enteraba de nada. Y luego, claro, estaba la superiora general, al lado, pues todas las cuitas iban a la superiora general. Pero ella no te llamaba a ti y te decía, mira, me han dicho esto de ti, sino que si iban los profesores a quejarse, escuchaba a los profesores, pero a mí no me escuchaba. O sea, se quedaba solo con la versión de los profesores o de los padres disgustados que iban a hablar con ella, ¿sabes? O las hermanas que también iban. El caso es que, bueno, que esta superiora general me había ninguneado, pero a base de bien, o sea, como si yo no existiese, ¿sabes? No, luego... Entonces, ¿en la comunidad no encontraste nunca una monja con la que apoyarte o alguna? ¿Nunca? Fíjate que yo sí, yo con todo lo que pasamos, había unas cuantas monjas que estábamos unidas y pues, que eran, también les pasaba lo que a mí, vamos, que las pibas las trataban mal, las arrinconaba, las ninguneaba, pero sí que éramos unas poquitas que bueno, había, a lo mejor había 2 o 3 con las que eran más bondadosas, digamos, y con las que podías hablar y ellas te comentaban, pero no encontrabas ese apoyo que tienes que encontrar, no, no sé. El apoyo no, porque a lo menos lo que yo he vivido, que como era todo tan a escondida, no era un apoyo al 100%, era un apoyo de que nos queríamos, pero al final era todo a escondida y luego a mí me pasaba que había monjas que a escondidas, cuando hablábamos entre nosotras decían una cosa y luego delante de la priora decían otra, con lo cual al final, porque tenía miedo, con lo cual al final no era un apoyo al 100%. Claro. Pero bueno, sí que teníamos ese desahogo, por lo menos de que nos reuníamos sí. y que sabíamos que la otra estaba pasando lo mismo que tú, porque eso te ayuda mucho a decir que yo no estoy loca. Aquí no me... Bueno, yo también lo digo porque como me hicieron pasar por loca, el hablar con un monja que a ti por loca, a mí por lesbiana y por... ¿Sabes? O sea, y lo que pasa es que luego a algunas hermanas las cambiaron, ¿sabes? Y me quedé bastante sola, me quedé muy sola. Y luego había alguna religiosa joven que eran de fuera, de Hispanoamérica, ¿no? Y, por ejemplo, hubo una que se fue de vacaciones y le pagaron el billete de ida y vuelta y volvió, pero no volvió al convento, se quedó por ahí, pero no le dijo nada a nadie. Y se marchó y la superiora general no sabía nada y la última que se enteró fue yo. Y yo dije, pero bueno, y llamé a la superiora general y digo, bueno, ¿usted sabía esto? Sí, sí, sí. ¿Y por qué no me ha dicho nada a mí? O sea, era... y todo muy secreto, pero todo. a lo mejor había también otras monjas que estaban ninguneadas como tú y tú no te dabas cuenta, ¿eh? Sí, sí, la sabía, la sabía. Lo que pasa es que Yo estas... fui la última en enterarme, no lo sabes, a lo mejor las demás No, no, no. también fueron... Pasaba esto porque había hermanas que también me decían cómo se sentían, ¿no? Uh-huh. Pero estas hermanas no se revelaban, quiero Exacto, decir, es a lo que voy, que me no pasaba. se revelaban, o sea, No, no, decían amén a todo.
como si todo eso fuese voluntad de Dios. Yo digo, creo que Dios no tiene esas voluntades. No creo que Dios tenga la voluntad de que haya una persona o dos o tres que nos traten mal y que nos hablen mal y que nos critiquen, nos calumnien. No creo que eso venga de Dios, ¿sabes? Pero ellas lo veían así, eran de este tipo de hermanas que eran obediencia ciega, ¿no? Porque, por ejemplo, a una estaba todavía de maestra en el colegio y en lugar de decirme, mira, a esta hermana la vamos a llevar a otra comunidad, no, le dijeron a la hermana, te vas a la comunidad a ayudar unos días, pero sin decírmelo a mí. O sea, yo me enteré porque la hermana me lo dijo, que se iba. Pero no era mejor que también la superiora general me lo dijese, que iba a mandar a esta hermana. Pues no, era ordeno y mando. Yo te mando. Además, esta hermana, yo le dije, ¿cómo te pueden hacer eso? Porque la mandaron 4 días y luego le dijeron, baja a tu comunidad, recoge las cosas porque te vas a quedar en esta otra comunidad. Esta no es manera también de trasladar a una hermana, ¿no? Y yo le decía, ¿pero cómo permites eso? Pero si ellas lo aguantaban y lo permitían, ¿yo qué iba a decir? No iba a decir, eran ellas las que tenían que protestar, ¿no? Y bueno, y el tiempo fue pasando así de esta manera y había momentos en los que yo me sentía, pues francamente, muy sola y muy, porque veía que ya mi vida religiosa se iba derrumbando, iba perdiendo vocación, ya no sentía lo mismo que sentía, ya era... Y yo a alguna hermana que era de otra comunidad le había comentado, yo no acabaré mis días en la vida religiosa. Yo ya lo veía. Digo, yo o cuando me jubile me voy, o cuando me quiten el colegio, porque lo que me sostiene son los niños, yo me iré. Y esta hermana no me escuchaba. O sea, te escuchaba, pero no te escuchaba porque no le daba importancia, ¿no? Porque esta hermana podía haber dicho algo, alerta, que esta hermana está en esta situación, ¿no? Y a esta hermana y a otra, que eran consejeras, yo les escribí una carta donde yo les explicaba todo lo mal que yo me sentía, lo que me pasaba, etcétera. Se la di a esta hermana y le dije que se la dejase leer a la otra, que también era consejera. Y la otra hermana nunca vio esa carta. O sea, no se enteraron de mi situación, o sea, no hicieron caso. Yo les estaba pidiendo ayuda a gritos y no hicieron caso. Entonces yo, como me encontraba mal, que no dormía ni nada, fui al médico por mi cuenta y me dijo que tenía depresión. Me mandó medicación, etcétera, y empecé a ir a un psicólogo, también por mi cuenta, sin que nadie se enterase. Y luego resulta que la maestra de novicias que había sido... ¿Ibas por tu cuenta? O sea, que vosotros si teníais dinero, tú pagabas al psicólogo. No. Era... quiero decir que me lo busqué yo, que no me lo busqué. Pero lo pagaba, tenía que pedir el dinero para pagar. O sea, que a lo mejor sí sabían que ibas a un psicólogo. Yo entendí que tú por tu cuenta... No lo sabía. No, sabía la ecónoma, que yo le pedía dinero para unos gastos, pero lo que hacía era pagar al psicólogo, ¿sabes? Ya, ¿sabes? Luego le daba las cuentas, ¿no? Entonces, cuando a mí me quitaron de superiora, mandaron de superiora la que había sido mi maestra de novicias, pero vino con que yo ya la vi totalmente desconocida y a mí se me cayó, se me derrumbó por completo la admiración que yo había tenido por ella. Porque lo primero que me dijo cuando me vio, dice, no te creas que voy a tener ninguna preferencia contigo, ¿eh? Yo no le había dicho nada, ¿eh? Me dice, no creas que voy a tener ninguna preferencia contigo. Pues si no te he dicho nada. Yo ni tampoco lo había pedido, solo porque ella y yo habíamos tenido buena relación. No quiere decir que yo vaya a ser preferida de nadie, ¿no? Ya era una persona mayor y madura, no era una cría del noviciado. Bueno, era una cosa detrás de otra. Esta monja, a mí me gustaba poner velas, incienso en la oración, no le gustaba para nada, me lo hacía quitar. Entonces, ¿yo qué hacía? En mi rincón donde yo hacía oración me lo ponía yo para mí. Y no lo ponía para la comunidad, me lo ponía para mí. Y bueno, era una cosa detrás de otra. Y entre medias vino a trabajar al colegio una persona seglar
con la que yo congenié mucho. Y sabes ya que en los conventos eso de las amistades particulares y mucho menos con seglares. Estamos mal vistos, sí, no te digo. Las amistades particulares, pero ellas podían tener las amistades que quisiesen. Y según quién podía tener todas las amistades que quisiesen. Y si tenías amistades con algún fraile, ojo, no se podía y bien alerta a ver qué hacía esa persona con ese fraile, ¿sabes? Bueno, o sea, yo creo que el tema de la sexualidad lo tienen muy mal formado en los conventos y tienen muchos problemas de ese estilo, ¿sabes? No saben discernir lo que es una amistad de lo que es el voto de castidad ni nada de eso. No, de todas maneras, la amistad es algo natural al hombre. O sea, es que no se Claro, pueden prohibir las amistades. Es que si no, no funcionan bien las cosas. Todos tenemos amigos y con uno intimamos más que con otro. Y en todos los grupos hay gente con la que hace amistad y otra no. Y el grupo funciona. Y no quiere decir por eso que vayas a estar siempre favoreciendo a tu amigo, ¿no? Tú tienes amistad, pero a lo mejor tú tienes madurez para decir, no, esto tiene que ser en común, esto tiene que beneficiarnos a todos. claro, y Y además que una amistad concreta con esta, sí, confundían eso y te sí. perdían la amistad que es natural, ¿no? Es antinatural quitarte la Y amistad. además eso puede ayudar a la comunidad, o sea, Claro, claro, puede ayudar porque si te enriquece a ti, puede claro. enriquecer a los demás, ¿no? Y claro, como nadie tenía amistades, y mucho menos seglares, o algunas tenían amistades, pero entre ellas, en grupitos, ¿sabes? En Sí, pero grupitos. es imposible no tenerla. O sea, estaban intentando reprimir algo que no se puede. Es que no se puede. Es que es Sí, sí. normal que congenien más con uno que con otro. Es que tú te sales. Recuerdo que cuando estaba en el noviciado, una vez la maestra de novicias dice que con los trabajadores de los centros, por ejemplo, si estaba en la residencia de ancianos, pues había trabajadoras jóvenes que eran como yo de joven, pues que congeniábamos y hacíamos bromas, Claro, me explicaban cosas pues de ellas, o a lo mejor una que tenía dificultades en su familia y se acercaba a ti pues pidiéndote consejos. No me digas que eso no lo podemos tener. claro. Podemos ayudar a la gente. Y me decía la maestra, con los seglares hay que mantener las distancias, ¿eh? No hay que tener esa Igual familiaridad. antes era, tenían toda la amistad de que querían. Sí, y con quien querían. Bueno, el caso es que cuando vino esta maestra, que es una gran persona, continúa siendo mi mejor amiga, y bueno, y ella ha sufrido muchas cosas conmigo. Vino esta maestra, pues el profesorado empezó a tener envidia. Ya no era solamente, empezó a tener envidia porque, claro, yo le tenía mucha confianza o a veces le consultaba cosas, pero eso no quería decir que yo dejase de lado a los demás, Ahí es a lo que voy. Eso es lo que tenemos que diferenciar. ni dejaba de lado a la comunidad. O sea, no, simplemente ella me ayudaba, me Y enriquecía. dejabas de cumplir con tus responsabilidades. Pero es Claro, que la vida humana es así, es que entonces nadie se podría casar, ¿no? Tú no puedes elegir a alguien, porque si tú te casas vas en detrimento del resto de la gente que con tu relación no tiene sentido. Tú a lo mejor hay un hombre o una mujer a quien quieres más que los demás, te casas, pero tú sí que tienes otras amistades, te relacionas bien en tu trabajo, con tus vecinos, con tus amigos, con el resto de los familiares, que no tiene sentido. O sea, es que yo, siempre hay yo, mira, en mi algo. familia, yo tengo miembros de mi familia, mis sobrinos, por ejemplo, mis sobrinas y mis sobrinos tienen pareja, viven, unas están casadas, Claro, otras están en pareja, oye, y ellos, un día sale uno y se va con sus amigos, y otro día dice ella, mira, hoy me han invitado mis amigas, pues el marido se queda con los niños y ella sale. O claro, sea, y es lo y no normal. quiere decir que no afecta para nada la vida en pareja, para nada. No, para nada. Y no quiere decir que no vayas a hacer bien tu trabajo. Porque tiene una amistad particular ya no va a ser mejor profesora. Pues ¿por qué no? Ya no va a ser buena profesora. Pues sí, si no tiene nada que ver. Si tiene una amistad particular, no sé, pues es que es lo normal de la vida. Si además los Era, amigos son los que te apoyan, los que te dan claro, consejos, a veces te dicen no, y como te lo dicen con cariño, no, no hagas eso, tal. O sea, que es que no sé qué entendían por amistad para prohibir amistades particulares, que además la palabra que es gracioso. La expresión amistades particulares se repite, yo me lo estoy contando con todas vosotras cuando hablo en todas las órdenes religiosas, en todos los conventos, en todos los países usa la misma expresión, amistades particulares, cuando una amistad siempre en sí misma es particular, ¿no? claro, claro, si Pero no, no sería amistad. claro, pero es curioso que se decía eso, estaban prohibidas las amistades particulares. Y yo es algo que a mí también me costó mucho
me chocó, porque es que la vida no es así, todo el mundo decimos públicamente quiénes son nuestros amigos, si es que además es así. Igual Y pasa me chocó mucho y es algo que no. igual me pasa a mí con la afectividad desviada. Yo todavía no sé lo que es eso. Todavía no lo he entendido. Lo que es la afectividad desviada, ¿sabes? Y yo decía, pero bueno, el caso es que esta maestra a mí me enseñó muchísimo, porque además era joven, estaba recién casada, tenía una niña pequeña, luego tuvo un niño, y bueno, ya me enseñó muchas cosas de la vida que yo estaba en la inopia, o sea, era una ingenua total, lo sigo siendo, pero entonces era más y ella me decía, pero no, y me enseñó muchas cosas, o sea, a mí me enriqueció muchísimo su amistad. Y yo por lo visto también la ayudaba a ella porque ella tenía dificultades familiares y ella también se acercaba a mí porque yo la ayudaba, o sea, era mutuo, ¿no? Bueno, el caso es que teníamos una amistad y la superiora no lo soportaba. Aparte de que teníamos celos tremendos. O sea, ella me había dicho, tú no vas a ser preferida de mí para nada. Y luego resulta que si yo tengo una amistad, resulta que tienes celos porque tengo esa amistad. Bueno, en fin. Y bueno, el caso es que esta superiora al final se marchó de la comunidad a los 3 años. Y yo le pregunté, digo, ¿cómo es que se va tan pronto de la comunidad? Dice, pregúntatelo tú. A ver, ¿por qué me voy tan pronto? Y yo me quedé, porque la culpa la has tenido tú. Y yo me quedé pasmada y dije, pero ¿yo qué he hecho? A ver, ¿sabes por qué? Yo me imagino que es porque ella cuando soltaba sus discursos en la comunidad quería que todo el mundo dijese amén a lo que ella decía. Entonces, si no estabas de acuerdo, la mayoría se callaban, pero resulta que yo hablaba. Al final ya terminé por no hablar, pero yo hablaba. Y claro, ella lo que quería es que yo no fuese la rebelde, sino que fuese la que le siguiese el juego. Y yo, la verdad, si no me convencía lo que decía, luego, pues claro, al final, ¿qué hice? Pues mutis y a la gavia. No dije nada, no decía nada. O sea, si no te gusta lo que digo, mejor. Una cosa que veo por lo que tú estás contando, una cosa que yo veo en los abusos de poder, que es que hay mucha inmadurez también. Mucha. Que esos celos y esas cosas no son propias de una persona madura que está llevando un cargo, que tiene ya un rodaje en una vida religiosa, esos celos y esas cosas, y es que hay mucha madurez en la vida consagrada. Y Mucha. le dan un cargo a una persona que no tiene madurez y pasa todo esto. Pero es que yo a veces decía, porque decían, somos humanos. No, vale que seamos humanos, pero hay cosas que nosotros como religiosos no nos podemos permitir. O sea, hemos hecho una consagración hacia una vida diferente y una vida mejor para poder ayudar a los demás. Eso de que somos humanos para mí no es excusa. Y luego decían, es que claro, nosotros no hemos estado formados como vosotros. Y bueno, pero has tenido toda una vida para formarte. O sea, las que han venido detrás de mí, todas han tenido estudios de teología, yo no tuve. Entonces, por eso no voy a trabajar y voy a formarme yo por mi cuenta. Pues yo me formaba por mi cuenta. O sea, yo leía, yo buscaba información, o sea, no te quedas con la formación que has recibido. Sí, muchas tuvieron y han tenido una formación mucho más rica que yo, pero eso no las hace mejores religiosas. En fin, que al final lo que querían los profesores, porque lo que hacían era ir cada 2 por 3 a la superiora general, pero como te he dicho, a mí no me llamaban, ¿no? Entonces, el verano... Iban a quejarse de la amistad que tú tenías con esa otra No, profesora. iban a quejarse de vete a saber qué. Que me habían pedido algo y yo les había dicho que no, por ejemplo. Pero también bastante inmaduro por parte de los profesores. Sí, o sea, Yo es que pero, me alucino. Yo me quedo, vamos, yo. pero luego, o sea, pero sin decirme nada a mí, o sea, todo lo hacían a mis espaldas. Pero a ver, yo pensaba, si un profesor va a quejarse a una superiora, yo soy una hermana de tu congregación. Te vas a quedar solo con lo que te diga el profesor. No eres capaz de llamar a esa hermana y contrastar lo que ella te pueda explicar. No, ¿sabes? Bueno, pues al final lo que querían era que yo quitárseme de en medio. Quería que yo saliese fuera de en medio, que me quitase, ¿no? Y como no lo hacían y como yo seguía todavía de superior, de directora,
Pues a finales de curso del año 2012, que fue el año que yo me salí, a final de curso de ese año 2012, siempre que había una llamada para mí, las secretarias, antes de pasarme la llamada, me preguntaban quién me llamaba, si me quería poner al teléfono, etcétera, ¿no? Y me llamaban a menudo las secretarias y me decían, hay un señor que quiere hablar contigo. Yo, ¿para qué quiere hablar conmigo? Dice, porque es que ha visto un anuncio en 1000 anuncios, que un anuncio que tú has puesto y quiere hablar contigo. Y digo, yo no he puesto ningún anuncio en ningún sitio, yo no quiero hablar con nadie. Yo no tenía ni idea de lo que era eso, ¿no? Y no me ponía al teléfono. El caso es que como yo no me ponía al teléfono, pues los profesores no se salían con la suya. ¿Qué hicieron? Yo no sé quién lo puso ese anuncio, porque la policía, los Mossos d'Esquadra, no pudieron descubrirlo, pero yo tengo mis sospechas, ¿sabes? Entonces, como no pudieron conseguir que yo me pusiese al teléfono y que yo descubriese y todo eso, lo que hicieron es que al finales de julio, porque aquí en Cataluña el mes de julio se dedica como campamentos, aquí le llamamos casal de niños, ¿no? Para que los niños vayan a la piscina, hagan juegos, hagan inglés, hagan de todo, ¿no? Entonces en el colegio se hacía todo el mes de julio un casal, un campamento de este estilo. Y yo, pues claro, yo siempre me quedaba el mes de julio, no iba de vacaciones ni a ejercicios ni nada, porque yo quería estar con los niños, ¿no? Bueno, pues como no me había enterado de ese anuncio, empapelaron todo el último día del casal, del campamento, empapelaron todo el barrio con ese anuncio. Y ese anuncio era yo vestida de religiosa. Ponía en el anuncio, más o menos lo tengo guardado, ponía que yo ya estaba harta de seguir las normas de la vida religiosa, estaba harta de vivir como religiosa y que buscaba hombres que quisiesen acostarse conmigo, ¿sabes? Una cosa, mira, yo cuando vi ese anuncio esparcido por todo, unos padres vinieron muy escandalizados que habían encontrado en el barrio ese anuncio, y entonces yo cuando lo vi es que casi me desmayo y digo, pero Dios mío, ¿quién ha hecho esto? Y ese era el anuncio que los hombres que me llamaban, ¿sabes? Entonces, ¿a qué cabos? Bueno, lo primero que hicimos fue ir por todo el barrio y requisar todos los papeles que habían puesto, ¿no? Cuando ya no quedó ninguno, pues me fui a la policía y lo denuncié. Entonces no había cámaras ni nada que pudieran ver quién puso los papeles. No lo sabemos, no lo sé, porque como yo fui a los Mossos, a la policía a decirle a denunciarlo, supongo que ellos son los que tienen que mirar a ver si hay cámaras. ¿Y a ti no te han dicho nada? Entonces yo fui a los Mossos y lo primero que me dijo el Mosso d'Esquadra que me atendió es que en cuanto llegase a casa me indicó cómo podía hacerlo, que lo borrase. En cuanto llegase a casa lo borrase. Y que, bueno, que ellos se encargarían de investigar. Luego me llamaron y me dijeron que habían estado investigando, pero la IP que tenían era de ¿cómo se llama eso? Un RIA de esos, donde mandan dinero al extranjero y hay ordenadores y todo eso, un locutorio. Lo habían puesto en un locutorio bastante lejos del colegio y que no podían saber de quién era, porque si era un locutorio no sabían la IP de quién podía ser y quién había hecho esto, claro. Sí. Los carteles, al ponerlo, alguien, eso tiene que estar en las cámaras de la calle, ¿no? El caso es que ellos me dijeron que no habían podido descubrir quién lo había hecho. Luego, un día llamaron a una de las hermanas jóvenes de mi comunidad y la llamaron los Mossos. Esta hermana a mí ni me explicó lo que le habían dicho, ni lo que le habían explicado, ni nada de nada. Por lo visto, por lo que yo entendí, habían utilizado como para entrar en ese 1000 anuncios y poner el anuncio, una dirección electrónica inventada, pero con el nombre de esta hermana. Y como yo no me llevaba muy bien con esta hermana, entonces aprovecharon para poner el nombre de esta hermana para que yo pensase que había sido ella la que
¿sabes? Pero la llamaron a ella a los Mossos, ella fue a la general y le explicó, pero a mí nadie me dijo nada, ¿sabes? Yo no me enteré de nada. Bueno, el caso es que pasó todo esto, ya se acabó el casal, yo me fui de ejercicios a la provincia de una provincia de Cataluña y en esos ejercicios fueron para mí lo más superficial que he podido tener nunca, porque yo no estaba ni centrada, ni tenía ganas de hacer ejercicios, no me llamaba nada la atención, estaba como vacía, ¿no? Y además, que yo se lo había comunicado a la superiora general, ¿tú crees que hizo como una demanda, decir, pues una preocupación, ¿no? Mira lo que han hecho con esta hermana, jolín, vaya cosa que esto es grave, era grave para mí. Y bueno, y para la comunidad, y para la congregación, claro. Mira lo que hacen. Y más que yo iba vestida con el uniforme. Claro. Vosotros no llevabais hábito. No, llevábamos uniforme de color marrón, que yo por eso el color marrón no lo quiero ni ver. Pero los últimos tiempos ya nos habían dejado, por ejemplo, para ir de excursión con los niños o para ir a según qué eventos, podíamos vestir de seglar, pues para no llamar tanto la atención y para ir más cómodamente, ¿no? Pero bueno, siempre llevábamos hábito. El caso es que yo, el último día, cuando ya era el último día que ya nos íbamos a bajar para Barcelona, yo conducía y llevaba hermanas en el coche y eso, pero antes de comer, pues no sé si faltaba un cuarto de hora para comer, me llama la superiora general, que estaba en ese momento allí, y me dice, mira, sin decirme cómo te encuentras, qué tal lo llevas, lo del anuncio, lo de la denuncia, o sea, nada, de todo eso no me preguntó nada, solamente me dice, mira, he pensado que te voy a mandar a Madrid. Digo, ¿qué? ¿Que me va a mandar a Madrid? Digo, ¿por qué me va a mandar a Madrid? Digo, yo todavía puedo continuar siendo directora y puedo hacer mi trabajo, que todavía soy joven. Y me dice, no, tú te vas a Madrid. Y entre líneas me pareció escuchar, porque alguien ha venido a hablar conmigo y me ha dicho que o te vas tú o se va ella o él, ¿sabes? Y que era preferible que me fuese yo. O sea, si era un profesor, él se quedaba, yo me iba. Sí, pues que se hubiese ido el profesor si estaba tan descontento, ¿no? Claro. O la profesora, no sé quién era. Y entonces me dice, no, te vas a Madrid. Y yo digo, ¿yo qué hago en Madrid? Porque en Madrid hay una comunidad de 3 o 4 hermanas mayores y solo se dedican a coger hermanas que van a cursillos a Madrid. El resto del tiempo pues van a formación o no hacen nada. Yo digo, yo voy a Madrid con la energía que yo tengo todavía y yo me muero en Madrid. Me muero porque ¿qué voy a ir a cursillos solamente y el resto del tiempo estar allí metida en la casa sin hacer ninguna actividad pastoral ni nada? Yo no voy a Madrid. Digo yo, pues yo, si me manda a Madrid, yo me voy a mi casa. Y dice, no, tú vas a Madrid, etcétera. Bueno, total que me llevé un disgusto y, bueno, fuimos a comer. Yo ya comí con disgusto y bueno, cuando ya llegamos a Barcelona, pues se lo comuniqué a la comunidad. Digo, mirad, me mandan a Madrid, me quitan de directora. Y todas dijeron, ay, no, que no te quiten de directora, porque claro, lo que ellas no querían era que las pusiesen a ellas de directora. Mientras se lo carga esta, a mí que no me toquen, ¿sabes? Ay, no, mañana vamos todas, al día siguiente era la Asunción de María, vamos a hablar todas con la superiora general a ver si la convencemos. Y entonces fuimos, después de misa, fuimos todas a hablar con ella y ella no se bajó del burro y dijo que no, que ya lo tenía decidido, que yo me iba a Madrid. Y entonces yo le dije, pero bueno, entonces ¿quién va a ser directora? Ya lo tengo pensado. Y entonces allí mismo nombró a la directora, que era una hermana más joven. Y yo, claro, me tenía que ir a Madrid. Bueno, al día siguiente, o ese mismo día yo me iba de vacaciones porque nosotras teníamos 15 días de vacaciones,
Las hermanas españolas tenemos 15 días, las mexicanas tienen un mes y van cada 2 años. Y mexicanas o colombianas o de donde sean. Y entonces yo me fui de vacaciones y llegué a casa de mi madre, porque mi hermana vivía con mi madre y mis sobrinos y eso, y le enseñé a mi hermana pues la denuncia, el anuncio y todo lo que me había pasado, y le dije a mi hermana que yo me quería ir del convento, que yo, si me mandaban a Madrid, no me quedaba, y que después de lo que había pasado, que nadie me había ayudado ni nada, pues que me iría. Y estaba fatal, anímicamente estaba fatal. Claro, yo no quería que mi familia cargase con esa situación que yo tenía, ¿no? Yo le dije a mi madre, sin contarle nada más, yo a mi madre no le expliqué nada del anuncio ni nada, pues mi madre ya era muy mayor, y le dije, mamá, me voy a ir del convento. Y dice, mira, lo que no conviene se deja. Y bueno, yo ya me quedé más tranquila, pero claro, yo no estaba bien anímicamente, no quería que mi familia cargase. Mi hermana me dice, mira, ¿por qué no te vas al convento unos días, hablas otra vez con la superiora general, habláis, dialogáis y a ver si las cosas se solucionan? Bueno, pues yo hice caso a mi hermana, me volví al convento y al día siguiente fui a hablar con la superiora general. Pero ella, en lugar de acogerme y dialogar, lo que hizo fue echarme cosas en cara, bueno, ponerme de vuelta y media, y yo dije, así, lo siento mucho, pero yo no me quedo, yo me marcho. Y le dije, lo estuve pensando y todo, fui a hablar otra vez con ella y le dije que había pensado salirme un año para reflexionar bien si yo me quedaba o me iba, salirme un año y que ellas me mantuviesen. Y me dijo que ni hablar, que me tenía que espabilar yo. O sea, yo me salía un año, pertenecía todavía a la congregación, pero ellas no me pensaban mantener. Entonces, ¿cómo me iba a mantener yo? Y bueno, y dije, bueno, pues yo digo, yo me voy, y digo, yo sé de casos de hermanas que se han ido, han estado un año fuera y ustedes las han mantenido. Y a mí, ¿por qué no? No me contestó. Total, que yo le dije, bueno, pues sea lo que Dios quiera, yo me voy un año fuera y bueno, y me lo pensaré y a ver qué hago. Me dijo, tú lo que vas es de cara al suicidio. Y yo dije, de cara al suicidio, pero demonios, ¿qué hay fuera? Como si fuera, estuviese el infierno. La gente, pero ¿qué piensan allí de entre las 4 paredes del convento? Que puede haber fuera, si fuera hay gente muy buena, gente que a mí me ha ayudado muchísimo, cosa que vosotros no habéis hecho. El caso es que me marché a vivir a un piso de alquiler y no me llamaron en todo el año Pero que estuve. bueno, si no te dieron dinero, ¿quién te dio el piso de alquiler? ¿Quién te ayudó? Bueno, la primera entrada de eso le dije que me la diesen ellas, porque yo no tenía dinero. Le dije que me la... Y ella puso una cara que no veas, pero me dio el dinero, ¿sabes? Y al principio pues yo pude alquilar ese piso, pero claro, ahora venía cómo lo podía pagar cada mes. Y yo me dediqué, pues en cuanto salí, estaba destrozada, en cuanto salí pues me puse a buscar trabajo y a la semana de haber dejado el convento, bueno, el caso es que a la semana de haberme salido, yo estaba bajando por las escaleras del metro para irme al INEM a, a, a inscribirme Claro. para buscar trabajo. Bueno, Y porque estaba dada de alta en la seguridad social, sí, preocupada sí, por ti, entonces, y te dieron de baja ella de inmediatamente al me salir. dieron de baja. No, ese año no me dieron de baja. Me dieron de baja en cuanto yo firmé que me salía. O sea, pero no cobraba nada. Me dieron de baja del colegio, entonces O sea, ya no. que saliste con un permiso de ausencia. Sí, de un año. Y no te pasaron manutención, pero sí cotizaban por la seguridad social. Sí, eso sí. Pues No me, te tenía que haber pasado manutención porque seguías claro. perteneciendo a la orden. Pero bueno, es que además, aparte de eso, en las tiendas donde ellas tenían, por ejemplo, que compraban durante toda la semana y al final de mes lo pagaban. Entonces dijeron en las tiendas que no me fiasen nada, Uf, de verdad, yo no puedo oír esas cosas. que Es no, terrible. o sea,
En la farmacia también dijeron que no me diesen medicación. Bueno, y me tuve que espabilar como pude. El caso es que a la semana de salirme ya me dieron trabajo, porque yo había ido al obispado presentándome para que si necesitaban profesor de religión o lo que fuese, que me llamasen. El caso es que una directora de un centro que daban clase de religión necesitaba una persona y me llamaron a mí. Y a la semana de haberme salido ya encontré trabajo. Y estuve 2 años en un barrio de Barcelona y luego ya, como tienes que concursar y toda esa historia, ya no me pude quedar en ese centro que estaba muy bien porque vivía cerca de mi casa, etc. Y entonces me mandaron a otro centro ya fuera de Barcelona, en otro pueblo de Barcelona. Está muy cerca de Barcelona, pero al lado. Luego me echaron del piso donde estaba, y me vine aquí donde vivo ahora. Y aquí también iba andando al colegio porque está muy cerca de la población donde me habían trasladado. Y esa es más o menos toda mi historia. Más o menos. Más o menos. Y entonces, más o menos, pero no te preocupes que de todo se sale, de todo se sana. Entonces tú, ¿cuántos años tenía cuando lo dejaste? 56. Ah, y Ya, con 23, o sea, hasta 33 años. 33, sí. Y acabo de cumplir 70. El domingo cumplí 70. Y bueno, ya, pero es que fuera he aprendido. No, y luego a la salida, eso te iba a preguntar, salir, encontraste la ayuda que necesitabas, bueno, más o Va, menos te cuando acomodaste. Tu el madre día, sí, tus hermanos sí, también, y las sí, monjas te el portaban bien. vacío. Bueno, si no me llamaron cuando aún pertenecía, el año que pertenecía a la congregación, no me llamaron, ni me escribieron, ni se preocuparon de mí para nada. Mucho menos iban a hacer cuando ya firmé para irme. Entonces tú Es- tenías, pero tú al salir, digamos que propiamente una red de apoyo no tenías, sino tenía tu madre, tus hermanos, No, esa profesora con la que tenías tanta amistad y y en poco más, pro, no tenía más. poco No más. tenía más. O sea, no. Pero claro, a mí económicamente tampoco me podían ayudar. No, claro, eso ya, eso, Cada uno tenía bueno, su sí, propia. Además, mi pero familia, ya un apoyo moral, ¿eh? Ya es algo, sí. ya, pero bueno, que se Hombre, siga mi dando. hermana, mi hermana pues, se preocupó bastante. Mi madre, ya te digo, era mayor y también le ocultábamos muchas cosas. Pero ya ¿Tú te entonces yo fuiste a tenía. vivir con tu madre o...? No, no, Ah, no, que has dicho antes, te no, quedaste porque con tus vivía mi hermanos. hermana con su familia, que mis sobrinos ya se empezaban a independizar y todo, pero bueno, mi madre estaba a cargo de mi hermana, pero yo ya tuve la suerte de poder ir a ver a mi madre, si no cada domingo, cada 15 días iba a ver a mi madre. Y luego cuando ya se puso mal mi madre, o sea, pedí la baja en el colegio, en el centro donde estaba, y ya me quedaba en el hospital con mi madre o me quedaba en casa, nos lo turnábamos con mi hermana, mis sobrinas, en fin, ya era otra cosa. ¿Y te fue difícil adaptarte a tu nueva vida o...? Mira, ya te he comentado antes que yo tengo bastante facilidad para adaptarme, ¿no? Pero era no adaptarte a la sociedad, pero era una vida completamente diferente, ¿no? O sea, claro, yo ya había trabajado para otros, porque claro, tú te estás en el convento, eres tú la que mandas, ¿no? Y los demás trabajan a tus órdenes. No es que con eso quiera decir que yo esté por encima de los demás, ni mucho menos, pero era una situación diferente, ¿no? Entonces, el ir a trabajar en una escuela pública, que yo no había trabajado en la pública nunca, y todo eso, pues fue un aprendizaje, ¿no? Y aparte que yo moralmente estaba muy tocada, Claro. muy tocada. Y no Y sintieras que no sentirías un vacío, una pérdida, has perdido algo y sí, ahora te tienes que reponer sí, y muchas tenía cosas. una frustración tremenda. Luego un sentimiento de culpabilidad. Bueno, anímicamente estaba muy mal. Pero bueno, yo iba a trabajar, me entregaban el trabajo que la directora decía, nunca había encontrado una maestra que se entregase tanto. Yo hacía lo que me mandaban, si podía hacer más hacía, enseñaba a leer a los niños, bueno, mil cosas, porque ya estaba acostumbrada, ¿no? Y como ya había trabajado antes en una fábrica, antes de entrar en el convento, no me costó tanto la situación de trabajar para otros, ¿no? Luego, lo que sí me costó es la manera de peinarme, la manera de vestirme. Claro,
porque aunque antes ya nos habían dado permiso para vestirnos, pero te ponías una camiseta y unos tejanos y ya ibas que chutas, ¿no? Pero aquí ya era diferente, ¿no? Ya tenías que... Y me ha costado varios años encontrar la manera de vestirme, ¿no? Porque a veces mi amiga me decía, ¿pero dónde vas así? Si eso no te pega con nada. Y yo decía, bueno... Las amigas que te quieren aconsejar bien, pero como no entienden tu situación, a veces dicen... Claro. Mira, es ahora que mi amiga tiene ya su madre, está mal, tiene Alzheimer y está mal y está en una residencia. Y a veces, pues, ella va a verla cada día, porque la residencia está al lado de su casa. Y a veces voy a verla. Y cuando me ve, le dice mi amiga, ¿quién es, mamá? ¿Quién es? Y dice, la monja. Y yo digo, Dios mío, digo, me voy a morir y seré la monja todavía. Digo, bueno, solo se lo permito a ella porque está mal, pobrecita. Pero, o sea, la gente no lo sabía. La gente con la que yo me trataba no le decía a nadie me decía nada ni me preguntaba, solo lo sabía la directora del centro, eso sí que lo sabía porque le expliqué mi situación, pero el resto de profesoras, yo iba con ellas a comer, a tomar café, si salían algún día al teatro así me invitaban, yo iba, o sea, yo participaba en todo lo que podía socialmente, ¿no? Y cuando me cambié de colegio, igual. Ahí ya se lo dije solamente a 3 amigas compañeras que tenía y nadie más lo sabía. Y luego cuando me jubilé, tampoco lo sabía nadie lo sabía. Pero cuando escribí el libro, pues entonces fue cuando se empezaron a enterar. Vale. Y la gente me ha tratado... Vamos a hablar del libro, pero el libro lo has escrito hace poco. Sí, pero por eso digo... ¿Y ahora se están enterando de que lo has dejado después de 14 años? Sí. Se han enterado ahora que me he jubilado y voy a actividades, a hacer tai chi, gimnasia, pilates, lo que sea, mucha gente no lo sabe, pero las que les he dicho que tengo el libro y lo han leído y todo, mira, algunas, dice Dunido, bueno, lo que te ha pasado, ¿no? Lo que has pasado, ¿no? Pero me respetan muchísimo, o sea, nadie ha hecho un cambio de decir, antes era esta y ahora... Generamos mucho respeto, hay muchas que les cuesta al principio y muchos les cuesta decir que están secularizados. Ha habido quien me ha dicho que ella va a otra parroquia a escuchar misa porque no quieren que su parroquia sepa que está secularizada. Es verdad que recibimos mucho rechazo y eso. Que estamos en el sentido que es verdad que estamos muy estigmatizados, pero cuando la gente oye nuestro testimonio nos respetan muchísimo, somos muy respetadas y hay gente que tiene miedo de dar su testimonio, de hablar, y es justo lo contrario, lo que hay que hacer es hay que darlo porque la gente empieza a respetarnos. Sí, ellas, mira, el tema yo al principio iba a misa, ¿no? Y el cura de la iglesia a mí me conocía, porque había ido al colegio a decir misa a los niños y todo. O sea, y cuando me salí no me dijo nada en absoluto, ni me tendió la mano. Bueno, yo tampoco le pedí nada, ¿no? Y luego cuando me fui a otro sitio yo iba a misa, pero paulatinamente lo he ido dejando y ya... no quiero saber nada de la iglesia, ni de sacerdotes, ni de monjas, no quiero saber nada. O sea, tú no vas, o sea, ya no practicas, no vas a misa, pero conservas la fe. Yo tengo fe, creo en Jesús, sigo enamorada de él, creo en Dios, pero no quiero. Todo lo demás me es indiferente. Ahora va a venir el Papa a Barcelona, pues que venga el Papa yo, como si viene otro. A mí me da igual. Quiero decir que no... Sí, te entiendo. Y una pregunta, ¿qué le dirías a alguien que acaba de dejar la vida religiosa? Yo lo primero que le diría es que busque ayuda. Lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda, o sea, donde se la puedan dar. Porque no vayas a buscar ayuda ni a curas ni a monjas porque la mayoría te van a dar la espalda. Porque precisamente yo tenía amigos que yo creía que eran mis amigos, que eran frailes, carmelitas y eso,
no se han preocupado. Yo me salí y como si no existiese. O sea, ¿qué clase de amistad es esa, no? Pues yo a esa persona le diría que lo primero es que busque ayuda y lo segundo es que no se sienta culpable por nada de lo que ha hecho. Si se ha salido por los motivos que sean, que no se sienta culpable, ni fracasada, ni culpable, ¿sabes? Y otra pregunta, ¿cómo conociste a la asociación Extramuro? Pues porque yo busqué ayuda psicológica hará 2 o 3 años, no hace tanto, o sea que yo llevaba un lastre bastante, pero bueno, es como trampeando, ¿no? Pero al final busqué la ayuda. Y un día por internet yo buscaba respuestas, ¿no? Buscaba gente que había pasado por mi situación para saber cómo salir del atolladero, ¿no? Buscaba pues gente que yo decía, no, yo no tengo que ser la única que ha pasado esto, ¿no? Y entonces fue cuando di con vosotros y me puse muy contenta porque pienso que es una manera de unirnos, de no estar solos, porque todos hemos pasado, unos de una manera y otros de otra, pero todos hemos pasado por lo mismo. Muy bien, y bueno, pues eso, ¿qué supone para ti la asociación Extramuros? Pues eso, Sí, no estar sola y aparte ayudarnos entre nosotros, también intentar dar a conocer la asociación para que otros que están pasando por lo mismo pues se unan a nosotros y también que la gente que tiene una idea equivocada primero de lo que es la vida religiosa, que hay gente que se piensa que allí todo el mundo son santos, y segundo que una idea equivocada de los que nos salimos, que no nos salimos porque, mira, porque somos infieles y que tenemos el capricho de, mira, ahora voy a vivir la vida del mundo. No, nos salimos porque lo que hemos encontrado allí, o sea, que lo que vamos a encontrar fuera es mejor que lo que teníamos allí dentro. Y por eso nos salimos. Pues si no, continuaríamos adentro. Pero sabemos que lo que hay fuera, para nosotros, va a ser mejor que no quedarnos en esa situación tan lastimosa dentro del convento. Muy bien. Y bueno, y todo esto tú lo has escrito. Sí. Y has publicado un libro. Sí. Que se llama Una existencia, dos vidas. Sí. Y está en Amazon. Yo lo que vamos a hacer en la descripción del vídeo ponemos el enlace. Vale. Bueno, ¿y para ti qué ha supuesto? Me imagino que habrá sido una catarsis, ¿no? Para mí ha supuesto, al principio fue difícil, porque volver a recordar, pero no recordar como un recuerdo, sino a profundizar en todo lo que había vivido y ponerlo por escrito, a veces tenía que parar la escritura porque aquello representaba para mí un sufrimiento, ¿no? Pero después yo estoy muy satisfecha de haberlo escrito porque la gente que lo ha escrito, mucha gente no me ha dicho nada, pero otros que me han dicho pues que he sido valiente al escribirlo o que les ha ayudado pues a entender muchas cosas, porque hay gente que no conoce nuestra vida. ¿No? Por ejemplo, tengo una amiga que nos hemos hecho amigas porque hacemos inglés y tai chi juntas y ella dice, yo es que todo esto lo desconocía y a raíz de leer tu libro pues he conocido un mundo totalmente desconocido. Y yo pienso que en la sociedad que vivimos pues se tiene que conocer, los pecados de la Iglesia se tienen que saber. Hoy van a dar un reportaje, lástima que es en catalán, van a dar un reportaje en la televisión catalana sobre los abusos que ha habido de los sacerdotes a niños que ahora ya son mayores, ¿no? Y bueno, lo que tú has mandado en diversas ocasiones es que la Iglesia ha frenado lo que el gobierno impulsó de ayudar a estas personas a salir adelante, ¿no? Y de indemnizarlas. Y entonces van a dar un reportaje, no sé si lo pondrán subtitulado o no, y si no, pues ya os pondría el link, pero es en catalán, entonces, pero van a dar un reportaje
También he estado viendo varias veces varios reportajes que han dado sobre una institución que había que recogían a jóvenes que llevaban mala vida, las metían allí, las llevaban monjas y estaban como en cárceles. Sí, Y el patronato el patronato, ese, nunca me sale la palabra. La fundadora es una asociación o algo que está. Consuelo García del CID estuvo en el patronato de mujeres, eso era de los tiempos de Franco. Sí, sí. Bueno, pero duró hasta los años 80, no te creas. Lo cuenta, pero, y ella ha escrito varios libros y ella también Sí. y también una barbaridad, lo del patronato de la mujer es una barbaridad. O sea, es que Pero nos ha ido de las manos, es algo horrible, no sé qué ha es pasado que en la muchas, Iglesia Católica. eso digo, o sea, la Iglesia... Lo que pasa es que muchas de estas cosas estaban ocultas, porque por lo del patronato de las mujeres yo me he enterado ahora. Yo también. Y no sabía que existía. Sí, Y sí. por ejemplo, la pederastia nos hemos enterado hace unos años. O sea, se ha tenido, los mismos católicos, quiero decir, que hay gente que dice que los católicos, no, nosotros también nos han engañado. Nosotros no sabíamos que estaba pasando todo esto. O sea, hay muchas cosas muy ocultas que están saliendo a la luz. Bueno, es que una de las cosas que tiene la Iglesia Católica y la vida religiosa, etcétera, es el ocultismo, ¿no? Todo se hace como en secreto. La Iglesia Católica y muchas Bueno, todas las religiones, todas las y partidos religiones. políticos y los Sí, sí, mismos gobiernos. bueno, Porque, por todo ejemplo, es oculto, Franco, ¿no? todos los dictadores, Franco cuántas cosas tenía ocultas y han salido después. El Hitler salió después. El Fidel Castro, es que el ocultismo es propio de las dictaduras y de los... Y lo que nos enteraremos después de lo que... Lo dice, el que busca la verdad va a la luz para que se vea que tus obras están hechas según Dios. Los malos son los que todo lo ocultan. O sea, todas estas cosas se tienden a ocultar por eso. Sí, sí. Que están haciendo. Pero también a bajo nivel, en las comunidades, hay eso de que solo lo saben 2 o 3, ¿no? La superiora y otra más, y el resto no se entera de nada, ¿no? Y todo se lleva así ocultamente. Pero porque no hay transparencia, es que no, Es lo que abogamos todos. porque no, esa falta de confianza, ¿no? Por algo será. Si lo llevan todo así tan ocultamente, por algo será. No sé. Bueno, pues nada, pues muy bien, pues muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Hortensia. Estoy encantada de haberte conocido, del trabajo que haces, porque de verdad no sé cómo tienes ánimos y te admiro muchísimo, de verdad. Gracias. Y nos iremos viendo, Hortensia.